Muy buenas a todos, amantes del desierto. Hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso os voy a enseñar todo lo que necesitáis saber sobre las schematic, ¿vale? Ya no lo quería hacer todavía el vídeo, pero al fin y al cabo me toca hacerlo porque todo el mundo me lo está preguntando y demás. Así que bueno, os voy a ir explicando para qué sirven, cómo se consiguen, cómo se aprende permanentemente y también algunas otras funciones que mucha gente no conoce y yo creo que os va a venir bastante bien. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cambiaron el sistema de las Oasis y ahora pues básicamente si queremos craftear algo necesitamos esto que tenemos aquí, que son como schematic. Cada schematic pues vale para algo, ¿vale? Tendríamos que, por ejemplo, esta tienes para hacer cuatro objetos diferentes, este es solamente un objeto en concreto, ¿vale? Dependiendo de cuál sea la schematic o para lo que sea, pues te permite hacer un objeto u otro. ¿Dónde se consiguen? Matando Rupus, matando aquí en los campamentos, los conseguimos, por ejemplo, aquí conseguimos Amo Boss, en este, por ejemplo, va a ser de armas, obviamente, ¿vale? Como habéis visto, me ha dado un montón de armas. Y lo vamos a ir recogiendo de diferentes partes, pues, de diferentes puntos donde nos dan loot. Casi todos los Rupus dan. Y prácticamente todos los objetos que hay por el mapa, pues también nos dan. Y diréis, ¿de qué sirve esto? Pues obviamente para hacerte tus objetos y poder avanzar en el juego. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que llega un punto que cuando estás looteando y que estás yendo por el mapa y tienes mucho y estás farmeando un buen rato, te pasa como me pasa a mí ahora mismo. Que tengo hasta una mochila para llevar la Hematic que tiene bastante capacidad, pero estoy lleno porque no puedo más, ¿vale? Entonces hicieron en las Oasis, hicieron una opción para aprender esta schematic de manera permanente. Por ahora está como en fase de pruebas, ¿vale? Está en el juego ya, pero para que me entendáis, está muy limitado y con ciertas condiciones. Ese objeto, para aprenderlo permanentemente, es este que aquí, ¿vale? Este bicho de aquí se encuentra normalmente en los campamentos de este tamaño, como veis, que tienen, por ejemplo, dos ballestas y una escopeta, y suelen estar dentro de la zona de los oasis. Están por aquí metidas, ¿vale? Estos campamentos. Suelen estar por aquí, o bueno, realmente por cualquiera de los puntos, pero por medio de aquí. Es por donde yo los encuentro. Es que es verdad que luego hay campamentos más pequeñitos que suelen tenerlo también. Y bueno, diréis, ¿para qué sirve esto? Pues básicamente damos a la F dentro de él y nos tiene un huequecito donde podemos poner la schematic que nosotros queramos para aprenderla permanentemente y así no necesitarla para hacer un objeto. ¿Qué pasa? Que como he dicho, todavía está en fase de prueba y está muy limitado. ¿Esto qué significa? Que por ejemplo, si quiero poner el Hankook, no me deja. Para saber cuáles que podemos usar y qué necesitamos, cuando podemos aprender, ponemos el ratón por encima, como pasa con muchos objetos, que nos dice lo que puede contener y nos dice que te puede llevar la temática de munición primitiva, herramientas simples, el grappling hook normal, el básico, mochila simple, la botella improvisada, el martillo para reparar, el hacha este que está bastante bien, la Bone Spike que también está bastante bien de larga distancia, el Traveler, el Jaggerclub, el Quarterstaff, la Rupus for Armor, que la recomiendo muchísimo que la aprendáis de este permanentemente, os ahorrará mucho, y el set también de fibra. Eh, y diréis, pues vale, tengo aquí por ejemplo voy a aprenderlo. Pero ¿qué pasa? No puedo. Digo, ¿por qué no puedo? Si os fijáis, me pone aquí una cantidad en concreto, ¿vale? Es decir, cada schematic no siempre es la misma. Cada schematic necesita una cantidad en concreto para aprenderla permanentemente. Si nos ponemos, por ejemplo, la munición, si os fijáis, nos pide 100 y como si tenemos 100 sí que me va a dejar aprenderlo. ¿Qué pasa? Que este schematic pues tiene diferentes cosas para aprender, ¿no? Tiene la jabalina ligera, los dardos de madera, flimble, final boom y bueno, pues solo podría aprender uno de ellos. En este caso debería seleccionar el que yo quiera, ¿vale?
¿Esto está bien? Sí. ¿Quiere decir que, por ejemplo, si yo ahora me aprendo este Flying Ball, no lo voy a necesitar nunca más? No, no quiere decir eso. Yo os lo recomiendo que lo guardéis, la Hmatic, porque cuando fabricáis y lo tenéis aprendido, os reduce el coste en un 20%. No recuerdo mal. Este 20% es muy ajustado porque es un 20% actualmente, ¿vale? Como digo que esto está en fase de pruebas, pues significa que dentro de a lo mejor de una semana, a lo mejor en vez de un 20 es un 10 o es más, no se sabe. Y lo mismo pasará que ahora mismo solo podemos poner estos, pero dentro de una semana podemos poner más porque es como... La idea es que realmente en un futuro se pueda aprender prácticamente todo. Pero todavía están viendo a ver cómo reacciona la comunidad sobre ello. Dicho esto, pues bueno, me voy a aprender yo directamente esto de aquí, la munición, ¿no? Lo voy a poner y me voy a aprender por el Flame Ball. O mira, el Wooden War. O el Flame Ball. Ahora, espérate, no me deja porque tengo que meter los 100. Ay. Listo. Y al final me he aprendido el Javelin porque no lo he pulsado. Bueno, da igual. Como veis, una vez que ya se aprende, pues automáticamente desaparece. Desaparece de aquí. Luego otra cosa que podemos hacer con los schematic, que es muy básico, muy importante, me voy a poner el freewheeling, es venderlo, ¿vale? Ahora os enseñaré en el trade donde se puede vender, aunque bueno, tenéis que ir a un trade para venderlo, obviamente. Y bueno, también tendríamos esto de aquí, que es el scroll rack. Aquí es donde guardamos la schematic y todo el mundo. Este mismo le hay en calidad superior, es decir, en una buena calidad. Mira, si lo ponemos en calidad legendaria, vais a ver que tiene mucha más capacidad. ¿Vale? Por eso os recomiendo si podéis hacerlo ya en legendario y ya está. Esto sería para guardar la schematic. Y ahora cortaré el vídeo y os enseñaré dónde se vende. ¿Vale? Aparte, también os tengo que decir que en la página web de Stiletto, pues os tengo puestas ya los loots donde aparece cada cosa. Poco a poco iré añadiendo más detallado dónde está todo exactamente, pero ya lo tenéis prácticamente de todo. Dicho esto, voy a cortar el vídeo un momentillo y os enseño ya directamente en la entrada de cómo venderlo. Hasta ahora. Vale. Ya estoy por aquí en nuestro trade de confianza. Y bueno, ahora mismo veis que tengo el cofre de siempre, ¿vale? Que es donde se puede vender el schematic. Y luego tendríamos este de aquí, que es donde tenemos las misiones y lo de vender. No sé por qué lo han cambiado de esta manera, pero bueno, es lo que hay. Aquí tenéis ahora, pues, entregar aquí cositas que os dan cierto dinero. A veces no dan mucho, la verdad. Y bueno, aquí tendríamos el cofre este pues, para vender la schematic. Nosotros ponemos aquí lo que queramos y nos dan pues, cierta cantidad. Dependiendo de qué schematic sea, pues nos dan más, nos dan menos. ¿Vale? Es todo cuestión de según cualquiera. Lo bueno de esto es que cuando veas que tienes, por ejemplo, un cofre o cosas así, pues y si estás cerca de un mapa de trade, pues te vas a un mapa que tenga el trade, vas a ver, lo vendes todo y listo, no hay más. Por ahora no hay mucho movimiento con el dinero, las cosas como son, pero bueno, yo creo que en un futuro sí que lo habrá, sobre todo para los pros si van a ser necesarios, así que ahora mismo que se puede vender bien todas estas cosas, no viene nada mal. Dicho esto, no hay más que decir. Sí que, bueno, se me ha olvidado deciros que actualmente las schematic de calidad no funcionan para aprenderlos permanentemente, ¿vale? No vale. Tienen que ser, solo son las de calidad blanca, es decir, sin calidad. Y poco más que añadir. Voy a ir haciendo más vídeos, aunque ya que le estoy diciendo que no quiero hacer vídeos porque están actualizando diariamente y esto puede cambiar, pero voy a seguir haciendo un poquito más vídeos para que lo entendáis y sobre todo para que no veáis vídeos de otra gente que lo explican muy mal o que no ni siquiera lo hablan en el vuestro idioma.
Dicho esto, espero que os sirva de algo el vídeo. Espero que os ayude. Si os ha gustado, darle like. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y si no os gusta el vídeo, pues a otra cosa. Hasta luego.